shit I do, I'm dancing, thinking about it. Hey, 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 ¿qué onda? Esto es Yat Ardent, los hilos que arden. Escritora en proceso con un libro autopublicado en Amazon, que espero poder dejarte en la descripción el link de este libro como tal, que se llama El eco de los hilos. En este podcast voy a tratar de, obviamente va a ser como una tipo serie, algo por el estilo, donde vamos a ir leyendo parte por parte del primer libro, pues que es ahora sí que literalmente lo importante. Y voy a tratar de hacer comentarios, ¿ok? Comentarios. No sé cómo explicarme más allá de eso. Entonces, si te gusta la lectura, si te gustan los audiolibros, si te gustan los chistes, si te gusta saber datos interesantes de libros y te gusta sobre todo lo que es la fantasía, lo que es la mitología, los hilos, el destino, el universo, dioses, etcétera, etcétera, quédate, no vas a hacer mal en quedarte. Y después de esta introducción de 1 minuto 10 segundos, casi, vamos a empezar. ¿Les parece? El eco de los hilos. Prólogo. Para el ser que ilumina mi alma y produce mi pulso cada día. A pesar de que esta carta tenga dedicatoria, espero que quien se haya encontrado este pliego y haya tenido la molestia para tomarlo, para desenrollarlo, observarlo e interesarse en leerlo, me deje decirle que es muy afortunado por saber con qué persona comparte aquel sentimiento de amor que seguramente inunda su mente y corazón al verle. Pues siendo el año de 1863, con toda la pena que carga mi alma, puedo decirle que es difícil continuar con tu vida cuando es lo contrario. Es como un ocioso espacio que albergas. En mi caso está desde que lo conocí sin verlo, cuando lo extraño sin haber tenido su presencia alguna vez. Su voz y recuerdos son memorias vagas que vienen y van de la vida inmortal que poseo ahora. Estoy cansada de eso. La emoción permanente encontró asilo en mi alma y solo mis dioses saben cuánto clamo de corazón por ayuda de la bendita muerte, ya que siento que solo ella con su guadaña bendita por Hades podría hacer que mi dolor se desvanezca de una vez por todas. Aquel cabello que trencé, sus ojos azules cual cielo despejado que admiré y su tacto que jamás he sentido sobre mi piel. Todas esas crónicas me hacen presente en mi memoria todas las noches que paso en soledad frente a la costa. No tengo ni idea de dónde haya ido a parar este escrito. Simplemente mi oración intencionada se dirigió a la botella en la que lo guardé y lancé. Yo vivo en un pueblillo de Italia, uno que está muy cerca del mar Jónico, alojándome entre las sombras del palacio y las estructuras de la hoy ciudad. Dame la oportunidad de decirte que si no lo has visitado, te pierdes de una maravillosa vista de sus enormes costas, mismas que se apropiaron de grandes leyendas marinas que los piratas y tripulaciones cuentan día con día. La gente aficionada como yo cree en ellas. Quizá es por aquel fanatismo que mi corazón decidió amar sin recordar a un tritón de las aguas europeas. Sí, leíste, escuchaste bien. Un tritón, ese ser místico, mitad hombre y pescado que ahora gobierna las 7 aguas saladas y sus corrientes dulces. Estoy segura de ello, pues en mis sueños lo veo siendo un monarca justo y noble, valiente y honesto, generoso y amable, aunque lleno de sufrimiento inexplicable igual que yo. Cuando mis quehaceres reales como reina terminan, utilizo el tiempo para salir a dar un paseo por las costas que te he mencionado, aprovechando mis noches para llorar ante la luna llena y sus estrellas centellantes que solamente parecen querer consolarme. Aquel pensamiento de su físico y memorias inexplicables que poseo sobre nosotros me invade, tratando de ignorar el impedimento que me abruma al pensar en que él me observa desde, no sé, tal vez desde la lejanía, erguido en una roca de minerales preciosos, meneando su cola al son de las olas mientras el aire canta nuestra canción.
Y ese ser se preguntaría, ¿por qué no hago más que sollozar cual niña perdida? Cuestionando al viento porque siente que somos más que desconocidos y tiene la necesidad de estar cerca mío. Mis dudas se incrementan cada día. Hay semanas que no puedo ni siquiera levantarme de mi cama o ocuparme de mis obligaciones, pues no encuentro salida a las plegarias de mi dolor y confusión. Lo peor es que ya me he convencido de que siempre viviré con este vacío de insatisfacción. No entiendo cómo es posible que mi corazón, o mejor dicho, mi alma, haya decidido amar a alguien que no es más que invento de mi cerebro. ¿Cómo es que decidió no dejar de lado su aliento, su voz y carácter sin memoria intacta? Mi imposibilidad es especular que quizá en un pasado él también se habría enamorado de esta reina humana, que en un pretérito incierto, uno que jamás viví o sentiré en realidad, eso sucedió. Y es que me consume, pues no he vuelto a amar a alguien más. Y en este punto mi vida ya no tiene sentido. Me he vuelto indiferente a los momentos y a las personas de las que me he rodeado en estos 130 años de vida. Con seguridad te lo digo, que ya no tengo interés en seguir respirando y que sé que nadie jamás podrá salvarme de mi desgracia. Los intentos de suicidio no me han funcionado. Créeme que lo he intentado fervientemente, desde ahorcamiento, cortes en mis venas, pastillas, drogas herbolarias, y estoy cansada de que no den resultado alguno. Así que espero de todo corazón que después de leer esto, aprecies un poco más a la persona que dices amar y tienes cerca, ya sea un amigo, familiar o una relación de noviazgo. En verdad deberías de dar gracias a tus dioses por tenerlos y sobre todo por poder abrazarlos cada que así lo desees. Pero también deberías de tener gratitud en que jamás sentirás el dolor con el que he tenido que vivir todo este tiempo y lo que resta de mi vida. Tuya, la humana que te ama, en el recuerdo inédito de una memoria que ninguno vivió. Bueno, de aquí obviamente sigue el capítulo 1, pero quiero hacer como que un pequeñísimo comentario respecto a este prólogo. Y es que, a ver, aquí obviamente es un podcast, ustedes escuchan mi voz, puedo variar el tono de voz y demás, pero si ustedes lo ven en el libro, literalmente es una carta, esto ustedes lo pueden leer si compran el libro de la forma que ustedes quieran, y eso es lo que más me impresiona, que lo leas de forma enojada, lo leas de forma nostálgica, con tristeza, con amor, con esperanza o con felicidad, el mensaje sigue siendo igual de fuerte, you know what I mean. Y de hecho, este prólogo, que es una carta, tuvo modificaciones como no tienes una maldita idea, sin problema. Yo creo que fueron 8 intentos en donde cada uno yo decía de que ya está lista, y la volví a leer y era como que esto no está listo, y otra vez, you know. Entonces al final quedó así, y la verdad está potente, fíjate, yo cuando hice el libro dije voy a escribirlo primero, obviamente como escritora, como autora. Cuando empiezo a hacer las primeras ediciones digo, ok, me voy a dividir, mitad escritora, mitad juez. Y en la última edición que hice yo del libro, porque yo me estoy encargando de todo, es mitad escritora, bueno, un tercio escritora, un tercio juez y un tercio lectora. Y de verdad, como lectora actualmente, de que ahorita, como que lo veo, lo leo y digo, fuck it. Quieras que no, tiene un mensaje demasiado fuerte. Imagínate tú, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de esta persona que escribió la carta. E imagínate tú qué tan horrible debe de ser
saber que amas, para empezar, una criatura mitológica. O sea, no estamos hablando que amas a un vato, porque andabas migajeando, el vato nunca te peló y te quedaste con eso. No. Estamos hablando que hablas, para empezar, de una criatura mitológica, como es un tritón, que para esas alturas tú piensas que es verdadero nada más porque tú eres inmortal, pero ni siquiera entiendes por qué eres inmortal. Y todavía añádele que nunca lo has conocido. Nunca. No sabes de qué color es su cabello, el color de sus ojos, su piel, cómo es su sonrisa. Tú nada más dices, yo sé que estoy enamorada de un tritón que ahorita está gobernando los 7 mares. O sea, corrígeme si me equivoco, pero es que eso para mí es como, tía, ¿o eres esquizofrénica? ¿O esto es muy cagado y es una broma muy mala de tus dioses? O sea, aquí no hay intermedio. O es una o es la otra. ¿Eres esquizofrénica y te dejaron escribir esa carta por accidente? ¿O tus dioses te odian sobremanera? Entonces, bueno, pues continuemos, ¿no? Capítulo 1. El hogar de prisión. Con su pecho subiendo de arriba abajo de forma agitada por su respiración, el joven, que estaba sobre una de las tantas rocas que se extendían por el arrecife, pensaba que el perímetro de mar que le habían encargado para realizar sus rondines de vigilancia esa semana había sido demasiado grande para el límite de tiempo otorgado, que ya estaba por agotarse. Pues no importaba qué tan rápido nadara, las corrientes no lograron beneficiarlo en absoluto. El mar era más que helado en esas épocas y solo logró acalambrar sus aletas al impulsarse cada vez más fuerte. Al menos, ahora que ya estaba en su última parada, podía descansar antes de volver a su hogar. Sin embargo, la falta de compañía lo hacía extrañar el castillo. Al haber sido solamente él y las burbujas de agua que provocaba su paso, echaba de menos a sus compañeros. Aunque, pensándolo mejor, se recordó, tampoco era del todo encantadora la idea de tener a Nazui parloteando tonterías e incongruentes chistes a su lado. Así que, tratando de evitar en las 1001 tareas que aún le restaban por hacer llegando a su reino, desde papeleos, conferencias, reuniones del consejo, no dejaba de anhelar el hecho de no regresar a lo que se supone era su casa. Para todas las especies del mundo marino, ese sitio era un lugar donde el mundo subacuático se reunía de vez en cuando, encontrando la paz y armonía que necesitaban, ya que era la única zona del océano que el ser humano no había descubierto aún, cosa que lo frustraba. La última vez que había ido al salón de conferencias Sangre Poseidón de dicho sitio, la audiencia lo bombardeó de preguntas estúpidas e incoherentes. Así que, más que llegar a algo relacionado con la paz, parecía ser un sitio donde las peleas y los chismes a voces se hacían de voz y volumen incapaces de ser indistinguibles. Ese día, justamente, hacía una semana, acudió en compañía de Nazui para explicar la teoría de la historia del universo, cómo la diosa de las diosas, Arcolia, nació de una constelación y ella fomentó a las demás estrellas a concebir a sus iguales. Sin embargo, bueno, la conferencia terminó con un quórum exigiéndole la retirada del palacio, con adolescentes viéndolo fulminante y adultos escupiendo groserías gracias a la fama que la actual matriarca se había esforzado en crearle. Así pues, salió escoltado del mensajero que trataba de retener al pueblo con su voz aguda e infantil. Obviamente ellos no obedecieron hasta que el tritón heredero alzó su habla y expuso sus venas doradas. Al llegar al palacio le asignaron de misión la vigilia de las costas europeas. Y en cuanto le dieron la orden, salió disparado de los portones del palacio sin esperar a su guardia personal. Necesitaba pensar en qué hacer con su vida ahora. Y aquella costa enorme era la última que debía de custodiar por la mañana. Habiéndolo hecho con el afán de disfrutar en verdad por un instante su salida, el muchacho permaneció un rato más sentado en la roca que estaba dentro de los límites marcados como seguros por la Guardia Real del Atlantis. Su aspereza era muy confortable, de hecho, para sus escamas, al igual que la temperatura cálida por los rayos del sol que le pegaban directo a su estructura grisácea. En algunas partes que eran mojadas por las olas, el musgo se encontraba húmedo, abriendo paso a alguna que otra pequeña vida delante de sus ojos azules.
Su gran cola o aleta olivo que desprendía tonos plata se hundía, dejándose llevar por la corriente de agua salada de las aguas que iban y venían. En conjunto, su cabello no dejaba de moverse en dirección a la tierra prohibida, gracias al aire gélido que le besaba las mejillas, pintándolas de un leve tono rojo. La tierra maldita. Ahí era donde las olas finalizaban su rumbo, revolviendo la arena ceniza. Esos granos que tanto anhelaba volver a tocar. Su mirada, que antes yacía perdida entre las nubes que se posicionaban por encima de él, se dirigió hacia donde el sonido del agua chocaba con ferocidad, creando espuma blanca cual plata bajo la luz más pura de Hestia. ¡Qué estupidez!, murmuró para hablar con el aire. Desde aquí podrían verme y te aseguro que no harían nada. Las nubes en la atmósfera viajaron más rápido. Era como si le dijesen que tenía la razón. Con su mente divagando entre las posibilidades inauditas y prohibidas, el tiempo pasó sin que el tritón lo notase. El sol había bajado lentamente, pintando el panorama de tonos demasiado cálidos. El cielo, adornándose de azul rey, estaba despejado. Pero cuando se percató de que los nubarrones antes blancos ahora eran naranjas y rojos por el astro mayor, era tarde para sus escamas que se encontraban resecas. Una ola brava lo golpeó por sus espaldas, haciendo que cayera de su sitio y se hundiera con brusquedad, haciéndolo volver a la vida. Inmediatamente, mientras maldecía, sacudiendo su cabeza con elegancia dentro del agua, nadó de nueva cuenta hacia la superficie. El mar lo abrazó como hijo que necesita recuperar su camino, pero él estaba más deseoso de volver a observar la playa, dejando de lado el amor que el océano le brindaba. Nadó firme, un aletazo tras otro, removía el ciclo líquido debajo de él, creando pequeñas olas alrededor de su aleta. Ahora, más cerca de la costa, pudo ver cómo los humanos comenzaron a abandonar las distintas construcciones. Su impulso de querer estar menos alejado de ellos, con tal de ver mejor, quitó distancia de su cuerpo con la arenisca. Su alma misma iba en contra de la sanilidad del ambiente. Su aleta inferior, dispuesta a ir hacia aquel lugar, marcaba un nado fuerte al oponerse a los deseos de la propia agua que le quería recordar el porqué de su mala reputación. Sus pupilas comenzaban a dilatarse con cada acercamiento. Cada centímetro que avanzaba, su corazón latía con más fuerza, hasta que fue interrumpido por un pelirrojo que conocía demasiado bien. Dio un salto para atrás cuando el mar salpicó en su cuello, dejando ver la figura de su amigo. ¿Qué quieres y qué demonios haces aquí?, preguntó con irritación mientras trataba de ver por encima del hombro de quien se había puesto a su frente luego de erguirse. La espalda marcada del guerrero brillaba gracias a las gotas que aún escurrían de su cintura para arriba. Sus brazos cruzados que se apoyaban en su pecho sentían su respiración tranquila. Sus ojos serenos no quitaron su atención del albino. Una ligera sonrisa en sus labios que mostraba su dentadura blanca era visible casi a modo de alegría tierna. ¿Ya no tengo el privilegio de que me llame por mi nombre, Alteza Neast? El príncipe le regresó la mirada confundido, a la par en que movía su cola de tritón de forma inquieta de un lado a otro. Una de sus cejas canas se alzó a son de duda. Si después de cada dicho suyo, reiteró su habla, agregara mi nombre, no me molestaría en absoluto, mi señor. Pedazo de idiota. Puso sus ojos en blanco. ¿Por qué no te quitas de una vez? Asmen soltó una leve risa, negó con su cabeza y continuó conversando. El otro se movió a la izquierda y luego a la derecha, tratando de mirar hacia atrás del guerrero, quien le prohibía el paso deslizándose al mismo lado que su Alteza, y por ende evitándole la vista que el príncipe deseaba seguir distinguiendo. Respondiendo a sus preguntas, se encogió de hombros. Los otros herederos me pidieron que saliera a buscarlo cuando desde el palacio informaron que su Alteza aún no había llegado a la ciudad. Se acercó más a él en completo silencio y entonó voz cuando Neast lo miró. Se supone que debería estar ahí desde antes de mediodía, finalizó. El albino, haciendo caso omiso a sus palabras, colocó su mano en el hombro del guardia para empujarlo con fuerza hacia la izquierda. Asmen chistó sus dientes al sentir cómo lo apartaba y volteó a ver lo que Neast observaba.
Asmen Helglo, un valiente guerrero que nunca ha temido a ser asesinado por defender y proteger a su dueño. El mejor y más extraordinario capitán que la Guardia del Atlantis ha tenido desde que se formó hacía más de 2 milenios. Un tritón con fuerza espiritual y emocional incomparable, el pilar de su Alteza Neast y el consejero del maestro de aquel, un joven que nunca había presenciado la vida humana más allá de las narrativas de su príncipe y los libros, gracias a la reina. Las misiones cercas de tierra firme estaban prohibidas, ¿ok? Prohibidas para él. Quizá la razón oculta era que si las observaba y entendía lo que el heredero le decía desde su propia perspectiva, sería un peligro andante para la corona. Y vaya que si ese era el motivo correcto, estaban en lo cierto. Al darse cuenta de aquel increíble escenario, tuvo que tapar su propia boca para no emitir sonido alguno. El paisaje era digno de que uno de los herederos a la corona del mar lo viese con detenimiento. Era como ver uno de los actos más elaborados y finos en detalles de una obra de teatro que se le presentara solo para él. Justo cuando los telones se cerraban para darle paso al público a que respirara después de tanto drama y tristeza. Eso era lo que estaban viendo en esos momentos. Las olas seguían golpeando la arena. Las cabañas resaltaban entre la misma por sus toques marrones y dibujos tallados en sus columnas que eran iluminadas por las antorchas que comenzaban a desprender humo por ser apagadas con agilidad gracias al encargado bípedo. Las chimeneas parecían místicas al soltar aquella humarada grisácea. Los tótems de madera lisa esculpidos posaban la mirada de sus deidades hacia el vacío del mar. Las tablas de surf ya habían sido colgadas por todas las chozuelas de alrededor y, por último, el olor de las fogatas apaciguadas inundó los pulmones de ambos tritones. Aquella vista que se quedaba corta a la descripción de cualquier libro jamás se iría de las noches, pero de misma forma, lamentablemente, Neast jamás podría disfrutarla. Aquel escenario no hizo más que iluminar la mirada del guardia, que por primera vez en su vida comprendió por qué Neast deseaba tanto la unificación de las razas. Tantas décadas de discusiones sin salidas con el príncipe, al fin, mostraban una razón. Las veces que Asmen alcanzó a ver las ciudades humanas oculto bajo las olas, identificando la forma de vida de los humanos, no le parecía algo extravagante, al punto de minimizar la curiosidad de su mejor amigo. Pero ahora, justo en esa puesta de sol que hacía brillar el asentamiento humano, una parte de él quería quedarse por una eternidad. Tanto era su asombro que se giró de nueva cuenta para ver si el heredero estaba observando lo mismo que él. El cuerpo de Neast se iluminaba con naranjas y rojos que encontraban reflejo en su piel blanca, y así los minutos se volvieron horas. Una media sonrisa triunfadora se asomó por las mejillas de su Alteza. Al fin, pensaba. Al fin él también lo comprendió. Aunque sea tarde para ello, ya lo hizo. Todo era calma hasta que el albino dijo: Bien, suficiente. Tengo que retirarme, ¿no? Su sonrisa se notaba que era fingida, pero llena de paz. Les dio la espalda a las cabañas que ya se miraban negras por la caída de la noche y se zambulló a las profundidades sin esperar al otro y con un dolor escondido. El mar reaccionó abriéndole paso al rey de los mares verdaderos. Su agua se quedó quieta para no salpicar a su acompañante. Asmen le siguió en su acción sin esperar un segundo siquiera. Con torpeza su clavado fue interrumpido al chocar con un grupo de peces que pasaban tranquilos por debajo de ellos. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y siempre competíamos? Asmen asintió. Este es un lugar perfecto para una carrera. ¿No lo crees? Cuestionó, y su inigualable sonrisa maquiavélica, la que indicaba el sentido de competencia que lo distinguía, apareció sin miramientos. ¿Aún después de recorrer medio mundo, desea eso? La comisura de sus labios se estiró hacia arriba. ¿Tengo alguna otra opción?
Cruzó sus brazos marcando sus músculos cuando miró la desesperación rabiosa en el otro. ¡Claro!, eufórico recalcó estirando sus extremidades hacia él. Si crees que no puedes seguirme el ritmo, tendré que aceptar para no dejarte aquí varado. Y aunque era una broma y así era la forma en la que se llevaban comúnmente, el reto caló en la médula espinal del capitán. Los dos toparon miradas divertidas y cuando con los dedos de la mano izquierda a su lateral contaron 3, emprendieron una huida tramposa. Por alguna razón el heredero estaba de humor, así que para no arruinar su felicidad el tritón pelirrojo nadó con rapidez hasta estar casi a medio metro alejado de su amigo. Te arrepentirás de eso, canturrió Neast, y con una expresión de juego en su cara movió su cola verde. Asmen parecía un rayo nadando, esquivaba los corales, dándole vuelta a las rocas, pasando por los huecos que el ambiente le brindaba, adelantaba a los peces más veloces que iban por su camino y tomó aún más ventaja. Si algo siempre aceptó Neast sobre el pelirrojo, era aquella habilidad suya tan increíble e indiscutible que tenía para realizar acrobacias a diestra y siniestra en cualquier ambiente en el que él estuviera, así como su flexibilidad. A menudo pensaba que su guerrero era el rey del espectáculo, pues a pesar de no ser del todo rápido, gracias al cómo enfrentaba los obstáculos de la biodiversidad, se deshacía de ellos con destreza inaudita y lograba equipararse a su propia altura. Ambas partes, la velocidad de Neast y las acrobacias de Asmen, comenzaron a ser vistas por cuanto ser pasaba por las aguas de su camino. Los chicos reían como cuando niños, casi igual a cuando todo se gozaba de tranquilidad y verdad absoluta. Los miles de burbujeos que provocaban con su pasar eran percibidos por todos. Si eso les parece poco, agreguen que las sirenas y ninfas que pasaban quedaban boquiabiertas al observar el nado de los tritones. Vamos a suponer que solamente era por observar el nado. Una de aquellas mujeres que viajaba envuelta en una burbuja de agua dulce sonrió al ver a su heredero preferido y emitió un silbido agudamente hermoso, el cual atrajo de todas las direcciones a unas cuantas especies que nadaron hacia los jóvenes para hacerles compañía en su travesía. La ninfa hizo una reverencia a pesar de que Neast probablemente ya no pudiese verla y continuó su viaje, no sin antes susurrar: «Confía en su voluntad, mi señor». Muchos ignoraban la historia, conformándose con el cambio que se había realizado hacía un centeno, afianzándose a la mentira que la matriarca se esforzó por esparcir en cada una de las provincias y mares enteros, creando que los habitantes prefirieran quedarse viviendo en la falsedad que honrar las leyes naturales que estaban en favor de Neast. Si bien existían unos cuantos que seguían defendiendo al príncipe en las oscuridades y unos tantos que lo amaban por quien era igual de cierto que los complots en su contra, el odio que tenían hacia su presencia e inseguridad ante el futuro que provocaría el hijo legítimo, era una buena cantidad de la población la que lo efectuaba y creía en ello. Por esa y más razones, era sumamente raro los seres que se atrevían a demostrar su apoyo y cariño hacia el albino en espacios públicos o abiertos como lo era aquel. Por ello, su majestad siempre estaba tan atento en los entornos donde osaba poner su figura, simplemente para poder distinguir los actos hechos por los demás. Antes de que el heredero pudiese devolverle la sonrisa a la ninfa, los peces se amontonaron a su alrededor impidiéndole ver de nuevo a la mujer que lo miró con esperanza, cosa que ya nadie concebía. El recorrido sí que era largo, ya que debían de llegar al centro del mar Mediterráneo. Ahí era donde su reino, su palacio y su casa se encontraban. El lugar donde los esperaban era el mismísimo Atlantis. Pasando por hermosos jardines de corales y pastizales de algas enormes, los tritones disfrutaron de las hierbas marinas de 1000 colores, como la padina, el codium o la coralina, mismas que iluminaban con 1000 ramificaciones su camino. Asmen en verdad que se estaba divirtiendo, deseaba de todo corazón que el momento no acabara nunca. El estar de esa forma con Neast lo hacía sentirse completo y vivo, de tal forma en la que consentía que cualquiera que se interpusiera en ese momento recibiría un buen golpe en la cara por obstruir su diversión. Pero, bueno,
la solaz alegría despreocupada, cayó de la atmósfera cuando los peces comenzaron a tomar distancia de ellos para que el heredero a la corona del Atlantis pasara con facilidad. De soslayo, el tritón espadachín divisó a su superior, Denar, que había llegado por uno de sus puntos ciegos. Cada tritón o sirena conocía al príncipe por aquel nombre, Denar, desde que su madre le encomendó ser usufructuario de los mares del mundo. El pelinegro se colocó al frente de Neast, quien detuvo su nadar con presura antes de chocar con su hermano. El otro lo vio con firmeza y, sin importar los esfuerzos del albino por ignorarlo, no pudo evitar suspirar con fastidio en cuanto sus ojos se cruzaron. Azul con azul, opacidad con brillo, madurez con infantería. Mandy, cuestionó indignado, ¿no ves que estoy en medio de algo? Por supuesto que me percaté de ello, respondió irónico tomando sus nudillos. Oh, por Poseidón, deja a un lado la amargura y únete, rodó sus ojos. Claro, terminó enfocando su pupila provocadora en la de él. Si crees que puedes alcanzarnos. La discordia entre ellos de vez en cuando parecía desaparecer, para inmediatamente emerger en la hermandad que algún momento, en algún pretérito, tenían con estabilidad y genuino amor. Sin embargo, ahora mismo simplemente le ofreció al saber que sería la única manera en que aquel no le diese más líos de los que ya traía en su mente y no arruinara por completo el poco gozo que disfrutaba después de tantas semanas dando vueltas en su alcoba, extrañando el silencio y las bromas esotéricas llenas de hipocresía de la mujer innombrable. Una risa, una clara y grave potente de Asmen, hizo esperar al ver cómo su príncipe se salía con la suya. Neast miraba burlón a su hermano. Él solo deseaba que el medio fuese el ideal para no pensar más en la sirena que nunca volvió a ver más allá que en los recuerdos de su mente, divagando en que ya habían pasado 5 años desde su destierro. La mirada pícara del albino convenció al heredero de aceptar la oferta de Neast y, alardeando un poco al fruncir el ceño, se dispuso a nadar con amplia velocidad antes de que el otro príncipe siquiera arrancara. El interés verdadero de que deseaba pasar tiempo con su hermano era idéntico al por qué aceptó entrar al juego, ya que el fastidio que fue su misión finiquitada era tanto que quizás esa distracción sería la única que le quitaría el mal sabor de boca. Su tercer hermano, Rokot, lo había acompañado y necesitaba un desliz. La frialdad con seriedad de este lo había aburrido aún más que la vigilia a un buque pesquero. Cada uno de los consortes tenía su razón para estar ahí compitiendo por un premio invisible y probablemente infructífero. Los 3 herederos del mar se encontraban ya nadando, Denar a la delantera, Neast atrás de él por una nariz y Rokot al lado de Asmen, sin aprobar la loca idea de sus supuestos consanguíneos. Para Rokot, que era el que estaba viendo todo, era evidente a quién beneficiaban las corrientes y a cuál de los tritones el mismo océano le daba puñaladas en cada marea que venía en contra de aquel nado. Los pocos rayos lunares atravesaban la superficie marcando una amplia diferencia entre arriba de ellos y la profundidad del mar. Los corales parecían brillar gracias a esa luz. Los peces que recorrían sus estructuras pasaban de largo a los tritones. Las rocas llenas de vida herbolaria parecían sonreír cuando el albino las tocaba. Y de hecho, de misma forma, el agua se sentía bendecida cada que el heredero extendía los dedos de sus manos para acariciarla. Sin desearlo, Neast le daba vida y fulgor a las corrientes. Él lo entendía. Sabía que solo con su roce cutáneo en la biodiversidad podía dar o quitar la vida. Era un poder tan hermosamente destructivo que de hecho nunca aprendió a manipular a sus deseos, y este solo accionaba por su mera emoción naciente. El heredero menor, Rokot, lo miraba con envidia. Cada roce, cada acercamiento a la vida por la mano de Neast desprendía cierto brillo que él comprendía y odiaba. En cambio, Denar lo pasaba por alto, ni siquiera se molestaba en tratar de distinguirlo. «¡Hermano!»,
ladró Denar mientras nadaba. No entiendo cómo es que apenas si llego a la zona de comunicación y me entero de que Ebrach te busca. Por alguna extraña razón, Neast ya sabía que preguntaría. ¿Tu misión te ha tomado más tiempo y no lo reportaste? Por suerte, su discurso ya había sido preparado. Como sabe, su majestad, habló acentuando con desdén la última palabra cuando dio un giro para esquivar a una tortuga que nadaba en su dirección. Las misiones se dividen en diferentes clasificaciones. Tenemos la S, la M, la E y la clase C. Comenzó a explicar sin olvidar ampliar su rapidez. Cada una de ellas requieren de diferentes esfuerzos, pues no importa si es recolectar algas o detener a un kraken de atacar una embarcación. Su voz sonaba ligera, limpia, certera. Mientras sea por la paz de los arrecifes, no importa el tiempo. ¡Por todos los cielos!, su voz poderosa exhaló. ¡Que el Olimpo te salve! No me digas que luchaste contra una bruja marina, hermano. Sin detenerse, seguía hipócritamente. ¡Siempre les tuviste miedo! Carcajeó sin bajar el ritmo. Sí, bueno, eso hubiese sido mejor. Mintió descaradamente. Denar paró en seco. No te preocupes, la hidra fue difícil, pero nada que no pudiese controlar. Y lo sabes. Terminó de decir justo cuando, después de voltearse, estaba al lado de su igual. ¿Pero no habías ido a vigilar distintas costas?, preguntó con confusión. Hidras, costas por vigilar, son fáciles de conjugar en un problema, ¿no?, repitió con velocidad, haciendo una pausa por respirar. Además, si no deseas que te gane, alzó una ceja testarudo, no veo por qué debes darle importancia a mi respuesta. La pregunta con doble intención del chico hizo que la mirada inquieta del tritón se endureciera. Su mente pensó en las 1001 formas de castigarlo por su irreverencia. Pero la verdad era que su corazón latía desembocado como cuando nenes. Queriendo jugar un poco más, guardó sus dudas en lo profundo de su mente. Y sin demora, unos rayos verdes salieron de todo su cuerpo que finalmente iban desapareciendo paulatinamente en la corriente. Su cuerpo últimamente estaba superando al de Neast. En cuanto a su don, no desaprovechó el momento de tensión para salir disparado a toda velocidad hacia adelante suyo, dejando a su hermano aturdido, los cabellos revoloteando por encima de sus propios hombros y cuello marcado con el tatuaje de la línea real. El enojo de Rokod, el tercero y, como dije, el más joven, era notorio, pues sabía que Neast estaba mintiendo con alevosía y ventaja al aprovecharse del deseo de Denar de volver a estar cerca de él como cuando apenas si tenían 15 años. A juzgar por la mirada de Asmen, el presentimiento del chico era verdadero. Al observar cómo su hermano activó su don, los ojos de Neast se abrieron como platos y mostró sus dientes al abrir levemente su mandíbula. ¿Cómo lo pudo haber olvidado? El albino se reclamaba en sus adentros su imprudencia cuando comenzó a nadar para tratar de alcanzar a su rival, pues el heredero de los mares poseía en él el mejor de los poderes que jamás habrían existido, aquel que nunca ha sido comprendido posible de estudiar como cualquier otro. Con aquel potenciador jamás podría ganarle, ya que el don de Neast era tan asqueroso como las reglas de su ciudad al ser solo de utilidad en la superficie. En su mente pasó el vago recuerdo de la matriarca, recordándole por quién sabe cuántas veces que para cualquiera era imposible ganarle a Denar. Pero dentro de él sabía que el príncipe Neast, el heredero explosivo e impulsivo, no era cualquiera. Eufórico por la carrera, comenzó a impulsarse con leves explosiones que su cola realizaba para adquirir un poco de impulso. A la par, hacía que el humo avanzara hacia Denar para nublar su visión con movimientos ágiles desde sus dedos. Nadando con más eficacia, superó al pelinegro. Con alegría volteó hacia atrás suyo para nadar de reversa y alardear sobre la eficacia de su plan. Sin embargo, se vio obligado a parar cuando su cabeza dio un golpe con una columna verde. Los herederos y el guerrero pararon su nadar e inmediatamente Asmen se acercó hacia su alteza para ayudar a que se recuperara. Neast, tú eres uno de los herederos de los mares, habló el príncipe mientras se volvía a verlo desde arriba. Yo recibiré la corona del Atlantis. Por sus dones, Rokod, la del Ártico y Antártico, continuó después de ver el letrero que indicaba la ruta más sencilla hacia el Mediterráneo.
mientras que el mar Jónico, Egeo, Adriático, Tirreno y demás serán tus dominios. Estamos hablando de casi la mitad del mi mundo. Neast rodó los ojos cuando Denar lo vio sacudirse la arena de su cuerpo. Es decir, el Atlántico Norte y el Océano Índico. Es mi deber decirte que debes apegarte estrictamente a tus obligaciones y que no des más problemas a ninguno de los que te rodeamos. Sé un príncipe digno de confianza y de poder. ¿Ser digno? ¿Hablas en serio, Denar? Respondió retador. Yo todos los días cumplo con lo que me corresponde. Su voz salía ronca. No hables de responsabilidades cuando tú ni siquiera realizas lo mínimo de tus deberes reales. ¿A qué te refieres? No entiendo de qué hablas. El heredero al Atlantis cruzó sus brazos y gruñó. Era claro que sí sabía a lo que se refería el menor. Su actitud renuente lo delataba, pero para Neast ese no fue suficiente motivo para quedarse callado. ¿No recuerdas todas aquellas misiones que no has podido realizar con excelencia?, dijo con frustración, haciendo que su voz se endureciera. Ahora que lo recuerdo, su dedo índice tocó su mentón. A la mayoría ni siquiera te dignaste a presentarte. Terminó riendo entre dientes sarcásticamente. Al lado de Denar estaba el tercero, el cual lo único que pudo hacer fue ponerse delante de su hermano mayor a son de defensa. Mi hermano no debe de contestar los reclamos incesatos de un bastardo. Asmen estaba perplejo, con los dedos enrollados en el mango de su tridente. No dudaría en atacar si Neast daba la orden. ¿Bastardo? Casi pareció contener una carcajada el moreno al oír cómo el niño se reflejaba en el adulto. Dentro de Denar el orgullo comenzó a salir, haciéndose mayor que su raciocinio entero. Así, sus ojos se cerraron un poco mientras fruncía el ceño para ver a Neast de arriba abajo, indicando desagrado. Con autoridad apartó a Rocco de su posición y posó su brazo en el pilar en el que Neast se había golpeado. Cerró los ojos y, respirando lentamente, hizo que de su tacto sutil salieran ramificaciones verdes, acompañadas de algunos corales y pequeñas plantas. Todas ellas cubrieron la imperfección que antes se apreciaba. Así fue como una hermosa flor naranja se dio paso en medio de la vida. La mirada gris del heredero se dirigió a la de aquel que sermoneaba. Escúchame bien, empezó con voz serena. Antes que tu medio hermano, soy tu próximo rey, y como tal, debes de respetar mi autoridad. Asimismo, tu único deber es cumplir con las misiones que se te otorgan en tiempo y forma y avisar cualquier irregularidad que se presente. Denar movió su cuerpo en dirección a su hermano con mirada fulminante. Es el deber de todos. Respecto a tu exigencia, mi responsabilidad es estar preparado para cualquier situación, aumentando y controlando cada día mejor mi don de vida y muerte. El océano, la esperanza y la calidad de vida de ambos reinos dependen de la palma de mi mano. Así que, conoce tus límites. Suspiró profundamente, volteando a ver por un instante a Asmen. Tus obligaciones, y no des más problemas a los mayores. Déjate de estupideces. Con enojo el primogénito le dio la espalda a Neast, sin despedirse de alguna forma, y avanzó al lado de Rócodo, dejándolo atrás como aquel día hacía un siglo, cuando recibió su don y nadó con premura. Mientras que el pelinegro se alejaba, la vista de Neast lo contempló hasta que su figura se desvaneció en el este, dejando su pupila en la nada, misma que comenzó a moverse de un pez a otro, de un coral al siguiente, de una columna a la otra, hasta que llegó a donde Denar había creado vida. Al ver aquella flor anaranjada, sus pupilas se dilataron. Los pétalos de aquella se movían en dirección a la corriente, y una horrible presión en el pecho del muchacho surgió, haciendo que sus ojos se rompieran cual vidrio. Don de vida y muerte, susurró para sí. Ni siquiera sabe lo que significa haber nacido con ello. Cuando el príncipe rompió en llanto amargo,
Asmen, quien no se había marchado y presenció todo. Pensó que para haber vivido y hecho siempre todo juntos, no tenían una buena relación, sin importar cuánto trataran de fingir lo contrario, pues Neast estaba resentido con el pelinegro por haberlo dejado, y Denar tenía envidia por no ser igual de aguerrido y único como Neast. Asimismo, su estómago dio un vuelco cuando Denar le habló de aquel modo a su príncipe, y las ganas de asesinarlo no desaparecieron hasta que se marchó en conjunto con el perro faldero de su hermano. Al darse cuenta de las lágrimas de Neast, se acercó con lentitud y cautela, pero no la suficiente como para que el príncipe no entrecruzara su mirada llena de dolor con la de Asmen. Deberías ir a casa, vocalizó con dificultad. Por Poseidón, yo no entiendo cómo es posible que haya nacido en esta época de disputa estúpida entre las razas. Golpeó el mismo muro. La turmalina se desquebrajó en sus nudillos. ¿Para qué demonios estoy aquí? Neast, quizá vives porque eres quien logrará la paz en la tierra entre las etnias mitológicas y los humanos. Parló como si por aquellos segundos no fueran más que simples conocidos. Aunque por ahora sería mejor idea que vayas a tus aposentos. El guerrero tomó con suavidad el hombro de Neast y lo acarició a modo de consuelo. Cuando el heredero vio aquella acción, su mirada cansada y somnolienta se dirigió hacia arriba suyo, para ver los últimos rayos que el sol brindaría en ese día antes de que la luna tomara su lugar por completo. Las pupilas se volvieron hacia Asmen como para pedirle autorización, y sonrió a duras penas cuando éste asintió. En silencio, Asmen se encontraba sentado al lado de Neast, contemplando la puesta de sol, y justo cuando la brisa se hizo más lenta, se zambulleron en el agua para nadar a su ciudad natal. Y aquí es donde se termina el primer subcapítulo del capítulo 1. Vamos a hacer una breve retroalimentación, ya saben, les digo, o sea, aquí es leer, dar comentarios y demás, ¿no? You know what I mean. Para empezar, o sea, la verdad, o sea, a ver, vamos a ver. El título, El hogar de prisión. Yo creo que para este punto ya entendieron el por qué el nombre del capítulo. O sea, hay más subcapítulos, hay más de dónde sacar el por qué ese nombre, pero, por ejemplo, desde ahorita, desde el primer subcapítulo, yo siento que es suficiente información como para que ustedes entiendan casi todo el contexto sobre lo que va a versar el primer libro, ¿ok? Porque ahorita de hecho estoy en la escritura del segundo. Ahora, vamos a ver, es que, tío, te lo prometo que, o sea, yo lo leo y yo sigo enojándome con Denar y sigo amando a Asmen y me sigo odiando a mí misma por hacer sufrir tanto a mi protagonista. O sea, el tío estaba feliz, estaba normal, trataba de disfrutar la misión después de que casi lo apedrean y demás, esto, lo otro, y llegan, ¡pum!, más problemas. Asmen, oye, tus hermanos te están buscando, que ni son sus hermanos. Bueno, creo que eso se puede sobreentender, no mucho, pero más o menos. Oye, es que llegaron me están preguntando tus hermanos por ti. Y Neast, en plan de que... Y eso a mí qué me importa. Como el audio de TikTok de que, verga, pues que pregunté. O sea, literalmente es lo mismo, ¿no? Y Asmen, o sea, Dios, es que Asmen no tiene casi nada de participación, casi nada de diálogo, pero es que si en los comentarios yo veo que no les gusta Asmen, la verdad, yo voy a llorar. Te lo juro, o sea, te lo juro. Porque, o sea, él está tratando de reconfortarlo, de darle alegría, le sigue el juego, mataría por él, le da permiso para ir a la superficie porque sabe qué es lo que necesita en esos momentos. You know what I mean? Entonces, ahora, Rokodo. Me voy a reservar mis comentarios de ese personaje por ahorita, por muchos capítulos, pero a mí me gustaría leer sus comentarios respecto a qué opinan de los personajes, exclusivamente de Rokodo. ¿Por qué? Porque es un personaje que yo tengo mucho conflicto, porque cuando yo lo estaba escribiendo,
se me hizo un personaje como que muy cuadrado, muy vacío, muy recto. Entonces le tuve que dar relieves, o sea, personalidad, errores, locura, manías, cosas por ese estilo. Y no te voy a mentir, güey. Me enamoro. Me enamoro. Se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Cuando me enamoro. Oye, si eso tiene copyright, esperemos que no lo detecte. Pero bueno, el punto. Mira, para empezar, el hecho de que que el primer capítulo, las primeras páginas, Asmen sea el que entienda por qué lo que quiere Neast, es hostia. You know what I mean. El hecho de que él se considera una persona implacable, una persona extraordinaria, un buen capitán, leal, incomparable, fuerte, y que literalmente haya perdido la guerra en palabras respecto a los humanos sin tener que decir nada. Siento que es un toque like chef kiss, algo así es como se dice. La entrada de Denar, o sea, me voy a saltar un poco lo de la ninfa, you know, pero y lo del juego y esto, lo otro, o sea, me voy a ir directamente a lo que es la entrada de Denar. A ver, quiero aclararlo, esto es breve spoiler, yo creo que si no quieres adelántale 10 segundos a partir de aquí. Denar es príncipe, sí, pero no es malo ni bueno, you know, o sea, no es tibio tampoco, pero no es malo ni bueno, o sea, es un personaje que existe. Listo, se acabó el spoiler. So, Denar como tal es un personaje que a mí no me gusta cómo entra. O sea, y no me gusta, no me refiero a de que lo escribí mal o no es lo que tenía planeado, no. Yo digo, no me gusta porque es una forma de entrar que haces que te odie. O sea, me imagino la escena, you know, like, como si fuera una película o una serie, something like that. Y siento que es como... No sé si hayan visto Jujutsu Kaisen, esperemos que sí, para que me entiendan la referencia. Pero cuando una morra le pregunta la dirección a Megumi y llega Nobara e Itadori de que Megumi, ayer me dijiste que ibas a tener una vida conmigo y que no sé qué, y Megumi así como de que estos pendejos. Y luego llega Goyo Satoru y es de que aléjate de él, gata rompehogares. El pequeño Megumi tiene clases de violín conmigo. Hoy creo que dominarás, pequeña estrellita, Megumi. Siento, así como se sintió Megumi en ese momento, así me siento yo con la entrada de Denar. En plan, ahora, pues, ¿qué dije? ¿Qué pregunté? ¿Qué hice, güey? O sea, ¿por qué vienes? O sea, pita la roña. O sea, es que mira, esto es spoiler, pero en cierta forma no, porque ya lo leí en este subcapítulo. Denar quiere reconciliarse con Neast. ¿Ok? Va, perfecto. Te la compro, hermano. Pero no es la forma correcta. O sea, ya no lo digo como autora, como escritora, lo digo como humano, you know, con lógica básica. No es la forma correcta lo que está haciendo Denar. O sea, más adelante se van a explicar muchísimas cosas. O sea, toma en cuenta que este es el primer subcapítulo del capítulo 1, entre la página 4, más o menos, hasta la página 13. O sea, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 9 páginas aproximadamente. Yo iba a decir 8. 9 páginas. 9 páginas donde yo siento que sí se plantea muy bien qué ondas. Entonces, pues nada, voy a tratar de subir el podcast. Yo creo que viernes, sábado, domingo. Y en los miércoles, probablemente.
Probablemente. Espero que sí, porque la vida de universitaria me consume. Que de hecho yo no tengo ni fucking idea de cómo alcancé a pasar un libro. Anyways, si te gustó, dale like. Si quieres comentar algo, también coméntalo. Desde estructura, ideas, teorías, conspiraciones. Si te gustan los personajes, qué no te gustó, qué quisieras cambiar, qué quisieras agregar, qué podrías quitar, o sea... Adelante. Para eso es la cajita de comentarios. Precioso, preciosa, preciosa. Entonces, pues nada. Yo ahorita creo que voy a grabar los otros 2, 3 capítulos. Bueno, subcapítulos, mejor dicho. Para ya nada más irlo subiendo. Pero este es el primero. Y quiero, si te quedaste hasta el final, pedir una disculpa por ya no nunca haber vuelto a hacer... videos de ASMR, porque pues esto lo estoy publicando en mi canal de YouTube. Tengo una excusa, y es una excusa muy buena, y es que la universidad me consume, como dije. Terminé de escribir un libro de 700 páginas, estoy escribiendo otros 3 libros, que es la precuela, el libro 2 y otro libro muy aparte. Empecé el servicio social, voy a empezar prácticas, entré a trabajar, o sea, mátenme, ¿quién dijo que ser adulto universitario era bueno? Y estoy tratando de conseguir pareja. Entonces, no he tenido tiempo. Entonces, pues nada, espero que este video tenga apoyo. YouTube, por favor, haz tu magia. Por favor. Spotify, porque también lo voy a subir a Spotify. Haz tu magia, Spotify. Y I guess nos escuchamos mañana, plebes. Y espero que les haya gustado. Recuerden, el libro ya ahorita está en venta en Amazon, se llama El Eco de los Hilos, link en la descripción, en la cajita de descripción. Y pues nada, fuck it. Bueno, siento que es como cuando estás terminando una conversación de llamada pero no sabes cómo cortar porque no sabes si ya dijiste lo suficiente, ¿sabes? Y piensas que algo se te está olvidando, pero luego hay silencios y es como, fuck it, no quiero que se escuchen silencios. Pero no, creo que sí, es todo. Bueno, y ahora sí, nos vemos, chavales.